Ministro. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, bienvenido. Bueno, gracias por recibirnos. Bueno, Ginés, casi 120 días, son 4 meses de cuarentena. ¿Qué análisis haces en general? Supongo que desde lo sanitario estarás satisfecho con los resultados, ¿no? Sí, claro, muy contento, muy orgulloso del pueblo argentino, que esto lo hicimos entre todos, con resultados muy elocuentes, admirados internacionalmente y por supuesto porque hay cosas que se notan menos, pero estos tiempos, además de tener menos casos, de tener los casos que teníamos posibilidad de tratarlos a todos por igual y muy bien, hemos también desarrollado una expansión tremenda del sistema de salud. Hoy pensá que tenemos el 40% más de camas de terapia intensiva que teníamos al comenzar y seguimos ampliando casi toda la semana. Bueno, obviamente uno también tiene que manejar, desde tu lugar, la ansiedad de la gente, la ansiedad del comerciante, del laburante, de quien no puede tener un ingreso sustentable. ¿Cómo crees que sigue esto a partir del 17? Ya hemos tratado siempre de que todo el mundo entendiera, de contar la verdad. No hay ningún país tampoco que haga, por ejemplo, 2 informes diarios de la situación del país y de los casos y de las camas que tenemos disponibles. Es decir, en ese sentido ha habido mucha transparencia. Y la misma transparencia es para decir la verdad. O sea, nosotros lo entendemos, eso nos duele a todos, hasta a veces yo estoy enojado, te cuento en primera persona, porque es una situación muy distinta a lo que podría ser la vida de todos. Además entiendo que hay gente que el enojo no es por estar encerrado, sino porque además significa una crisis económica. Hay gente que siente que, se desmoronan algunas cosas que había construido, y lo cual es cierto. Pero también es cierto que la culpa, como la decimos muchas veces, como la dice todo el mundo, no es de las medidas de gobierno o de la sociedad. La culpa es de la pandemia, está destruyendo la economía mundial, no hay país que se salve. Y nosotros hemos elegido salvar todo lo que podemos, pero primero que nada salvar la vida. Entonces en ese aspecto entendemos todas las manifestaciones que hay crecientes, de a veces un cierto agotamiento, y por eso la estrategia que estos días hemos hablado con los ministros de las provincias, pero básicamente los ministros del AMBA, te digo, el viernes pasado hicimos una larga reunión aquí de varias horas y todos combinamos que había que hacer una flexibilización que significara un poco una oxigenación de la situación esta social y ojalá que les ayude también a algunos en términos económicos. Es lamentable lo que digo, pero es una circunstancia que nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a convivir durante varios meses todavía con este asunto de que por ahí apretamos un poco en el sentido de las medidas sociales tratando de contener esta oleada y por supuesto en otro momento flexibilizamos tratando siempre de incentivar una cosa. Esto no es un tema del Estado, es un tema de la sociedad y el comportamiento social y la responsabilidad individual es insuperable. No hay ninguna medida de Estado que pueda superarlo. Y esto ojalá que termine. Y estamos trabajando además fuertemente en el otro área, que es cómo se termina esto. ¿Y cómo se termina esto? O con un medicamento que prevenga o cure, o con una vacuna que prevenga. Y claramente estamos también apostando mucho a eso, ¿no? ¿Esto se soluciona con un medicamento o con una vacuna? Bueno, de la segunda estamos un poco más cerca porque en Argentina se va a empezar a probar una vacuna que está en fase 3. Lo charlé con Ginés González García hace un rato, nada más grabamos la nota. De hecho, le agradezco a Mariano Perrini por venirse y hacer el gran laburo que hace, como siempre, el cámara de C5. Hablamos de la vacuna, de cuántas empresas van a venir a probar la vacuna. Y también del posible regreso del fútbol, porque claro, el ministro de Salud es fanático de Racing y es un tema que lo preocupa. Si les parece, escuchamos la segunda parte de la entrevista en exclusiva de Ginés González García, el ministro de Salud en conflicto de intereses. ¿Cómo viene el tema vacuna? Bueno, el viernes de la semana pasada tuvimos, me parece, una muy buena noticia y es que se va a empezar a testear acá en Argentina una de las vacunas que desarrolla el laboratorio Pfizer. ¿Cómo viene? ¿Hay esperanza de poder tener Hay varias empresas muy importantes. Esta que nombraste es una de ellas. Y hay otras muy importantes que también están
conversando con nosotros. Lo que nosotros le pedimos son, por supuesto, porque nos quieren. Nos quieren porque tenemos prestigio internacional, tanto en nuestros sistemas de monitoreo y científico, digamos, porque esto hay que hacerlo bajo mucho control. Tenemos una agencia regulatoria que es respetada, valorada y reconocida en el mundo, que es el ANMAT, porque esto no se puede hacer en cualquier país. Y por supuesto porque tenemos casos, muchos, muy pocos, pero tenemos con respecto a otros países. Lo que nosotros le pedimos a todas las empresas, a todas, es que nos aseguren una prioridad en la provisión y la cantidad, porque si te dan un poquitito, no, ¿quién elige a quién? Y la segunda cosa que pedimos, porque entendemos que nadie va a fabricar la vacuna necesaria todas juntas, y entonces puede haber una prioridad muy relativa, 1 año, 2 años después, con lo cual no sirve, es que transfieran tecnología, es decir, que haya alguna empresa argentina que, sin ser la inventora de la vacuna, fabrique la vacuna con los acuerdos comerciales que tenga que hacerse, ¿no? Eso nos metemos. Y en ese sentido también hay varias empresas que están dispuestas a transferir tecnología. O sea que no, o sea, puede que no sea solo Pfizer, sino 4 o 5 vacunas se estén probando con el compromiso de desarrollarla acá si funciona. Sí, porque además uno no sabe cuál es la que va a funcionar, entonces tampoco uno, más allá de que pueda le gustarle más una u otra, la verdad uno tiene que apostar todo lo que puede a que alguna funcione, ojalá que funcionen todas, pero por eso te digo, no hay ninguna prioridad, al contrario, la prioridad es del que primero llegue y nos garantice acceso de los argentinos a eso, ¿no? Bueno, pero es una buena noticia si son 4 o 5 claro, que estén en Argentina probándola. Porque yo creo que va a pasar eso, yo creo que no hay quien pueda fabricar, porque los laboratorios que proviene, este laboratorio es estadounidense, Estados Unidos tiene muchos millones de habitantes, con lo cual me hace dudar de cuántas vamos a tener para nosotros al principio, ¿está claro lo que digo? Claro. Entonces no me puedo meter en eso, pero tengo la necesidad de tratar de asegurar que venga la vacuna para todos los argentinos, porque si no va a venir, determine, qué sé yo, los trabajadores de la salud. Y yo digo, ¿qué hago con los demás de 60 años, claro, que son o los inmunodeficientes? No quiero tener esa situación, no quiero que las argentinas la tengamos. Siendo muy optimista, ¿cuándo podríamos pensar en tener una vacuna disponible acá? Sí. Enero. O sea, lo importante es pasar el invierno, claro, sin que colapse el vienen sistema. Son claro. Felizmente dentro de un mes supongo que no habrá más frío, y además habrá pasado una ola grande sobre Buenos Aires y va a seguir habiendo casos, pero espero que sean mucho menores y sobre todo con mucho menores consecuencias. Y esta es más personal, 120 días de cuarentena, ¿qué es lo que más extrañas de tu vida normal? Mis hijas, mis nietos y Racing. En ese orden. Sí, en ese orden. No me hagan más. No, en ese orden. Pero sí, viste, la cancha es una cosa fundamental para los argentinos. Parecer como pareció, o alguna vez alguno se enojó conmigo del director técnico. Yo soy el primero que quiere que vuelva al fútbol. Pero bueno, obviamente tiene que pensar un poco en lo que significa la cuestión general. Pero falta, sí, ¿no? Es cierto, falta, ¿no? Para esa discusión del regreso al fútbol. No, la semana que viene vamos a empezar a conversar con el ministro Lames y con la AFA a ver cómo empezamos los entrenamientos, con todo el cuidado, ¿no? La predisposición es la mejor.